Santos o pecadores, parte 2. La semana pasada empezamos con este párrafo. Vimos algo un poquito extraño ahí, ¿verdad? Que abarca unos 5 versos del capítulo anterior y 2 versos del capítulo siguiente. Pero sabemos, y no solo yo me di cuenta cuando lo estaba estudiando, sino que cuando abrí los comentarios, que siempre consulto como unos 4 o 5 comentarios, ellos mismos también se dieron cuenta que el hilo de pensamiento se salta el inicio del otro capítulo. Para algunos, el capítulo 2 debería empezar en el versículo 3. Pero no los voy a entretener en eso. Por esa razón se miran 2 citas ahí. 1 Juan 1 del 5 al 10 y 1 Juan 2 del 1 al 2. Acuérdense que la Biblia no tenía capítulos y versículos cuando fue escrita. Eso ya fue alguien en la Edad Media que decidió organizarlo de esa manera. Y él no fue el único, fueron otros. Y hay otros formatos que otras personas utilizaron, pero este es el que nos llegó a nosotros. Vamos a ir al capítulo 2, versículo 1 y 2. Leamos lo que dice ahí. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino que también por los de todo el mundo. Oremos. Gracias, nuestro Dios, por tu palabra. Te rogamos que nos hables, te rogamos que nos enseñes y nos ayudes a que esta porción de tu palabra nos ayude a ser santificados y cada día parecernos más a ti, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a continuar viendo acerca de 2 verdades que todo creyente en comunión debe aceptar para que consideremos nuestra forma de vivir con respecto a la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Ahorita lo vamos a ver. Los cristianos y la santidad fue el primer punto que vimos la semana pasada. Usted y su forma santa de vivir. Hoy vamos a ver los cristianos y el pecado. Yo sé que en el audio de la semana pasada casi que terminé todo en el lado de español. Pero en el lado de inglés, usted sabe que mi inglés es más despacio. Y además, cuando uno está predicando vienen otras ideas y a ellos les di algunas cosas que no les di a ustedes. Pero a ustedes les di algunas cosas que no les di a ellos. Así que estamos empatados ahí. Vamos a ver entonces. Hermanos, existen 2 extremos. Existen 2 extremos en los que se puede caer en cuanto a santidad y pecado. 2 posiciones extremas. Y yo sé que usted se lo estará preguntando. Primero, ser liberales y pensar que como ya somos salvos y Dios ya nos perdonó todos nuestros pecados a través del sacrificio de Cristo, entonces podemos seguir viviendo como a nuestra carne le place, como a nuestra carne le gusta. Y no vamos a tener problemas, Dios no se va a enojar, le podemos dar rienda suelta a los antojos de la carne. Ese es un extremo liberal. Y se puede vivir en el otro extremo también, pensando que ya se es muy perfecto, aparentando una santidad total, diciendo que somos muy perfectos, sintiendo así una falsa justicia, siendo orgullosos, creyéndonos más que los demás. ¿Le ha pasado a usted? ¿O ha visto usted a alguien así? Juan no quiere que las iglesias caigan en ninguno de los extremos, sino que sepa bien qué es lo que Dios quiere de sus hijos y así vivir conforme a su voluntad. O sea, los 2 extremos son: no creas que tienes todos los permisos de pecar cuando se te ocurra y te vas a deleitar en eso. Pero tampoco creas que ya estás glorificado y no vas a cometer errores. Y no andes por el mundo criticando a los demás creyéndote muy en la práctica. Porque esto tiene su excepción.
vamos a decirlo ahí, tiene su regulación. Aquí hay tela que cortar. Y por eso es que estamos en esto. Creyéndote muy glorificado. Vamos a ver entonces. Los cristianos y la santidad, un pequeño repaso. Usando la figura de la luz y de las tinieblas, Juan usa para santidad la luz y las tinieblas para el pecado. Y lo seguimos usando nosotros, no solo es del tiempo de Juan, ¿verdad? Eso es oscuro, eso es tenebroso, eso pertenece a las tinieblas cuando hablamos del mal, ¿verdad que sí? Cuando hablamos de las cosas del enemigo, del diablo, el satanismo, la hechicería, el pecado. Pero cuando hablamos de la luz, es andar en santidad de Dios, porque Dios es luz, Dios es bueno, Dios es verdadero. Esto forma parte del mensaje original que se ha escuchado desde el principio. O sea, Juan les dice, lo que yo escuché desde el principio con nuestro Señor Jesucristo es esto, ¿verdad? No podemos decir que estamos en luz si estamos haciendo cosas que pertenecen a las tinieblas. No seas permisivo, no seas liberal, no seas carnal, no vivas pecando como que si Dios un día no te va a pedir cuentas. El síntoma más evidente de que una persona pertenece a Dios y es nuestro hermano es su forma santa de conducirse por la vida. Hemos conocido personas que vienen a la iglesia, que se congregan, que tienen privilegio y todo, pero cuando los vemos en la calle o en el trabajo, hablan como cualquier mundano, se refieren a cualquier persona como que no fueran cristianos, cuentan los chistes que quieren, miran las películas que quieren, están en lo que no es luz. Juan está exhortando a esos hermanos, no lo hagan así. Entonces, Juan dice, si una persona vive así y se complace, no se redarguye, no se siente mal y no acepta una exhortación, es porque él no tiene comunión con nosotros, no tiene nada en común, no somos hermanos. Y de esa forma es como Juan llega al versículo 8 ahí del capítulo 1, donde empezamos nuestro segundo punto. Entonces ya hablamos de cómo el cristiano debe conducirse en santidad. Yo sé que usted conoce eso. Yo sé que usted sabe que como creyente debe dar un buen testimonio y portarse bien. Pero aquí lo que estamos haciendo en este texto es viendo a qué se refiere Juan, cómo está distribuido el texto y cómo a mí me afecta eso en mi vida. Bueno, veamos cómo es esto. Juan dice, el que está pecando no es de Dios, es de las tinieblas. Pero ahorita en el versículo 8 va a decir, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Parece contradictorio, ¿verdad? Ya lo leyó usted. Y uno dice, se rasca la cabeza y ¿cómo así, Juan? Si cometo pecado soy del diablo, y si digo que no cometo pecado también soy del diablo. ¿Para dónde agarro? Vamos a nuestro punto número 2. Los cristianos y el pecado. Usted tiene una santidad, usted tiene una forma pura de vivir en Cristo Jesús. Ya lo dijimos. El Espíritu Santo le ayuda. El Espíritu Santo a usted le transformó, le cambió esos deseos pecaminosos por deseos buenos. El Espíritu Santo a usted le indica cuando algo está bueno y cuando algo está malo, y no deja de decírselo hasta que usted no corrige. Esa es una gran diferencia entre un nacido de nuevo y uno que todavía está muerto en delitos y pecados. El que está muerto en delitos y pecados peca y por dentro tiene una sonrisita. Tiene una sonrisita. Había una muchacha con su novio en su casa y estaban ahí en el sofá, en amoríos, cuando entra la abuelita y los encuentra. Y entonces el muchacho sale corriendo y la muchacha dijo, ese hombre estaba abusando de mí. Entonces la abuelita dijo, vamos a llamar a la policía.
pero te chupas un limón, le dijo, porque esa sonrisita que tienes nadie te va a creer. Así es el no nacido de nuevo. Peca y le gusta. Y sigue pecando. Y sigue disfrutando de aquello. Y cuando se le habla, se le exhorta, no le gusta, porque quiere que lo dejen seguir haciendo eso. Pero el creyente, cuando comete un pecado, se siente terrible. ¿No le pasa a usted? No puede dormir tranquilo, no puede dormir tranquila. Cuando va a tomar sus sagrados alimentos y ora, ese es el momento en que usted dice, voy a arreglar cuentas con Dios, porque no puedo hacer una oración sin pedirle perdón por mis pecados. Bueno, punto número 2, los cristianos y el pecado. ¿Cómo va a lidiar usted con esa inclinación que todavía tiene? Es cierto que somos nuevas criaturas. Es cierto que hemos sido nacidos de nuevo. Es cierto que el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero mire lo que dice el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, no creamos que vamos a alcanzar la santificación completa en este mundo y en esta vida. Siempre hay algo que nos asedia. Siempre hay algo que nos molesta. Y muchas veces son cositas diferentes en cada corazón. Cada persona, cada individuo es diferente y padece de diferentes debilidades. ¿Cuál es la suya? No me lo diga. Yo tengo las mías. Usted tiene las suyas. Y ahí está en Gálatas 5 los frutos de la carne y el fruto del Espíritu. Y de ese fruto de la carne, usted puede identificar ahí algunos y usted puede decir, a mí esto todavía me hace falta eliminarlo de mi vida. Aquí todavía hay cosas que yo estoy practicando y que son mi debilidad. Dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Juan se ha puesto en el lugar de las dos personas, tanto como el que nació de nuevo y como el que no ha nacido de nuevo. Él quiere decir que tanto en un lado como en el otro la persona es afectada por el pecado. Pero ya dijimos la diferencia, ¿verdad? En cuanto a cantidad, en cuanto a frecuencia, en cuanto a intensidad, en cuanto a goce del pecado, el que es nacido de nuevo es mucho menos. El que es nacido de nuevo peca de repente, sin estarlo pensando tanto, cuando sintió ya tropezó. Y no es todos los días, a cada rato, buscándolo, practicándolo. Es que la Biblia dice que el que es de Dios no practica el pecado. Y es que saben ustedes lo que quiere decir práctica, ¿verdad? Es como ir al gimnasio. Estar levantando pesas y repetirlo hasta que le sale mejor. Ese no es el cristiano. El cristiano peca más espaciadamente. Usted no está peleándose con sus vecinos todos los días, ¿verdad? Pero puede ser que un día del vecino le colmó la paciencia y usted le dijo un par de cosas. Pero no es todos los días, como la otra vecina, ¿verdad? Como su cuñada, que solo en peleas vive. El hombre natural no salvo nació en pecado y peca sin límites. Hace lo que quiere y se goza en pecar. Pero el nacido de nuevo se arrepiente y trata de no andar más en eso. El nacido de nuevo es como la luz de la aurora, dice el texto, ¿verdad? La senda del justo es como el amanecer, que va de aumento en aumento hasta que el día, ¿qué? Es perfecto. Entonces, esos somos nosotros que debemos cada día luchar contra nuestra carne. Las personas que creen que no pecan y que ya se quieren presentar ante los demás como vestidos de blanco, ¿verdad? Que ya no tocan el suelo para caminar. Estas personas están autoengañando. Siempre cometemos algún pecado. Siempre. Pero ¿saben cuál es la otra diferencia entre el salvo y el no salvo? El salvo está justificado por la fe. Dios ya le tiene en otra posición. Espiritualmente hablando, el salvo es santo.
Es una santidad posicional. Dios ya le santificó, le sacó de un lado de las tinieblas y le puso en la luz verdadera. Dios nos mira tan santos como su Hijo Jesús, porque al ver nuestro pecado pronto mira a Jesús, que es el que pagó por nosotros. Entonces Él dice, este es salvo, este pertenece a la vida eterna, pertenece al reino de los cielos, ya le perdoné. Y entonces cuando esta persona comete un error, comete pecado, inmediatamente Dios está dispuesto a perdonarle. No así como el no nacido de nuevo, el incrédulo, peca y está acumulando ira para el día del juicio. Me gusta cuando el hermano Patrick se refiere a los miembros de la iglesia como santos. Él dice the saints. Y es que sí somos santos. No a los ojos del mundo quizá, porque nos van a ver cometer errores. Aquí cometemos errores, ¿sí o no? Yo conozco tus obras, dice el Señor Jesús, ¿verdad? Pero sabemos que detrás de eso hay una lucha interna que nos está motivando. Es necesario que aceptemos, hermanos, que tenemos pecado todavía, que fallamos, aunque Dios ya nos ha perdonado y somos salvos. Vamos a ir a Filipenses 3, que es lo que dice el apóstol Pablo. Hasta ahorita me van a decir ustedes, hermano Sergio, usted está hablando y está razonando ahí, pero ese razonamiento no es mío, es bíblico. Filipenses 3, versículo 12, ¿qué dice el gran apóstol Pablo? No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto o maduro, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Una vida de santidad, ¿no? Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, dice. Pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás. ¿Qué es lo que queda atrás? Una vida antigua, una vida de pecado, y extendiéndome a lo que está por delante. Es una vida nueva, siendo santificado cada día más a la imagen del Señor. Y dice el versículo 15, y aquí quiero que vean ustedes que Juan y Pablo parecen que cometen la misma contradicción. Pareciera, pero no es una contradicción. Juan dice, si pecas eres del diablo, y si dices que no pecas, eres del diablo. Y aquí miren lo que está diciendo Pablo. Versículo 12 dice, no lo he alcanzado todo, ni soy perfecto. Miren qué dice en el versículo 15. Así que todos los que somos perfectos. ¿Cómo así Pablo? ¿Cómo así Juan? Me estoy confundiendo. Es que, ¿somos santos o somos pecadores? Las dos cosas. Y aquí está la respuesta al título. Las dos cosas. Dios ya nos justificó por la fe a través del sacrificio de Cristo. Somos santos para Él, en la posición que nos tiene. Es como un cheque prefechado. Se va a pagar, pero allá en el día de nuestra glorificación. Dice, todos los que somos perfectos. ¿Quiénes somos perfectos? Los que hemos sido puestos en los lugares celestes, juntamente sentados con Cristo Jesús. Esto mismo sintamos, dice, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. O sea que, en cierto sentido, somos santos a los ojos de Dios, pero en otro sentido estamos siendo santificados progresivamente dentro de este cuerpo, dentro de esta vida. Ese es el balance que Juan quiere que tengamos. Ya no le damos rienda suelta a nuestro pecado. Pero también tenemos que ser conscientes que seguimos necesitando del perdón de nuestros pecados, que ya fue pagado desde allá en el tiempo de la cruz. Romanos 7:23 dice el mismo Pablo, fíjense lo que dice, veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. Pablo la tenía bien clara. Eso es lo que usted y yo debemos sentir cuando pecamos, cuando caemos en las demandas de nuestra carne.
Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y es que aquí Pablo lo que está haciendo es utilizando los miembros físicos de su cuerpo como aquello que nos conecta con el mundo y con los placeres. ¿Sí? Gracias doy a Dios, dice el versículo 25. Y es que aquí está el consuelo del cristiano. Por Jesucristo nuestro Señor. Porque Él nos perdona. Si la salvación se ganara por obras, no podríamos. Estamos totalmente perdidos. Pero gracias, porque la salvación, gracias a Cristo Jesús, porque la salvación se gana por gracia, por su misericordia, no por buenos actos de justicia que nosotros hayamos hecho. Es una verdad maravillosa, estupendo. Él nos perdona siempre y en momento preciso. Dice el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay solución para las fallas del creyente. Hay solución. Siempre les he puesto este ejemplo. Un hombre en un hospital me dice, yo creo que Dios no puede perdonarme lo que he hecho. Y se vivía martillando su corazón con el cargo de conciencia que tiene. Y le pregunto yo, ¿y qué fue lo que usted hizo? Y me lo contó. Ahí digo yo, wow, qué difícil está eso. Qué duro, qué cosa tan fea hizo este señor. A mí me parece feo, pero yo no soy el que lo va a juzgar, es Dios. Y yo le digo, ¿usted ya le pidió perdón a Dios? Sí, pero yo siento que Él no me va a perdonar lo que hice. Entonces le digo yo, no importa lo que usted siente, importa lo que dice la palabra, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si usted le pidió perdón, apodérese de ese perdón, porque Él dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y si Él puso en usted ese compungimiento, esa tristeza por el pecado que cometió, entonces es porque Él le quiere perdonar. Él había hecho algo que provocó que otra persona se suicidara. Fíjense, doble cargo de conciencia. Pero si usted le pide perdón a Dios, Él le puede perdonar. Su sacrificio, su amor es tan grande que puede perdonar cualquier tipo de pecado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y sabe usted, para el que está perdido hay perdón de pecados. Nosotros estábamos perdidos. Y para el que es salvo hay perdón y limpieza en Cristo, porque seguimos teniendo debilidad. Juan presenta una realidad que beneficia a salvos como a no salvos. Por eso es que nosotros seguimos disfrutando del perdón de pecados y debemos compartir eso con los incrédulos. Hay quien puede perdonar tus pecados. Al salvo se le perdona para que conserve el gozo de la salvación. Fíjense, el gozo de la salvación. Hay alguien que dice que David pecó y le pidió a Dios que le devolviera el gozo de su salvación. O sea que él había perdido su salvación porque había pecado. No es que haya perdido su salvación, perdió el gozo de su salvación. Muchas veces, hermanos, nosotros estamos cometiendo errores y perdemos la comunión con Dios. Y estamos entristecidos, pero a veces por necios. Quizá porque no hay quien nos redarguya aparte del Espíritu Santo. No hay un hermano que nos motive. Estamos ahí sin gozo. Pero gracias a Dios y a su Espíritu Santo, porque hacen algo para que uno vuelva y se arrepienta. El que se fue y nunca regresó es porque no pertenecía al cuerpo de Cristo. Se fueron de nosotros porque no eran de nosotros. Hermanos, lo importante aquí es la confesión de los pecados. La confesión de los pecados. No que se los tengamos que confesar a los demás. Hermano Miguel, usted es el maestro de escuela dominical, me quiero confesar con usted. Mire, yo le pegué a mi esposa y yo me tomé un no es que confesemos nuestros pecados a Dios, porque Él es el juez. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso
y su palabra no está en nosotros. O sea, debemos aceptarlo, hermano, reconocerlo, que hemos pecado. Romanos 3:23 dice que todos han pecado. Juan 1:21 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Perdón, Juan 2:1. Y ahí vamos a dejarlo porque se nos fue el tiempo otra vez y este va a tener una parte 3 en los 2 versículos. No quiero dejar a nuestros hermanos sin tiempo, pero déjenme aterrizar en eso. No es bíblico decir que una persona ya alcanzó el momento en que no peca aquí en la tierra. Lucas 18:10, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno iba humillado, pidiendo perdón por sus pecados, y el otro iba exaltado, agradeciéndole a Dios por no ser por aquel. ¿Verdad que son los 2 extremos? Y ahí lo vamos a dejar para que usted lo medite y el próximo domingo vamos a terminar este mensaje, si Dios nos permite. ¿Han sido bendecidos? ¿Les ha hablado el Señor a sus corazones? La próxima le voy a pedir a uno de los diáconos que le quite la batería al reloj, así no se nos va el tiempo. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias por tu enseñanza y porque nos instas a ponerle atención a este tema. Debemos tener cuidado, Señor, porque todavía hay en nosotros ese hombre viejo que tenemos que seguir matando a diario, porque se levanta, porque aguanta mucho y persiste en hacernos caer. Pero gracias a ti, Señor Jesús, que mediante tu Espíritu nos fortaleces. Gracias por todo, Señor. Ayúdanos en lo que falta del día, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.